En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un fundamento apostólico, algo importante para nuestra identidad cristiana. En Romanos capítulo 12 y en el versículo 3 el apóstol Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es importante que nosotros podamos tener un concepto de nosotros mismos. El problema es que muchos tienen un alto concepto de sí mismo y otros tienen el error de tener un bajo concepto de sí mismo. O sea, nos vamos a los extremos. Mientras hay unos que tienen un concepto muy alto de quién son ellos, hay otros que se van muy abajo y hay otros que ni siquiera tienen un concepto de ellos. Entonces la Escritura, por medio del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, nos está recomendando que nosotros debemos de tener un concepto de nosotros mismos. Es importante. Ayer veíamos qué pienso yo de Jesús. ¿Cuál es el concepto que tengo yo de Jesús? Pero hoy es cuál es el concepto que yo tengo hacia mi persona. ¿Cuál es el concepto que tiene usted de usted mismo? Porque es un consejo bíblico. Y aquí el consejo es que nadie piense de sí, que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Ahora, ¿de dónde viene nuestro concepto? Tiene que ser con cordura, tiene que ser mesurado. Pero aquí está la clave. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe. O sea, el concepto de nosotros nace de acuerdo a nuestra fe. Pero recuerden que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos es de acuerdo o a la medida en que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que produce fe y es la palabra de Dios la que va a poner en nosotros un concepto de quién somos nosotros. Y la palabra actúa de una manera mesurada que no nos va a elevar, ni tampoco nos va a poner inferiores. Da la medida exacta. Si vamos a Jesús, antes de ir Jesús al desierto, Jesús encontró y oyó un concepto de sí mismo. Cuando el Padre le dijo: tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. ¿Con qué concepto se fue Jesús a la cruz, al desierto? Que Él era un Hijo muy amado. Cuando estaba en el desierto, ¿qué fue lo primero que le atacó el enemigo? Si tú eres hijo, convierte las piedras en pan. Le atacó el concepto. Si tú eres hijo, si tú eres cristiano. Pero Jesús no tenía necesidad de convertir las piedras en pan para demostrar que Él era hijo. Es más, no solamente soy hijo, sino que soy un hijo muy amado. Porque ese era el concepto que Jesús recibió del Padre. Por eso es que nuestro concepto de nosotros mismos, ¿de dónde nace? Para muchos, los padres desde chiquitos les decían: no servís para nada, sos un inútil. Ese es el concepto que tiene. El pecado también los ha hecho un mal concepto. Pero Cristo, a través de la palabra y del Espíritu Santo, nos quiere dar el mejor concepto de quién realmente nosotros somos. Eso habla de identidad cristiana.